Recibimos como de costumbre en Visión Integral a nuestro experto en temas internacionales, Daniel García. Un placer, Daniel, tenerte aquí en tu visita acostumbrada. Saludos, saludos. ¿Cómo están todos? Bueno, Daniel, los acontecimientos internacionales se suscitan a una velocidad impresionante y uno ve cómo se crean unos revuelos. A veces uno no sabe qué es lo que va a pasar por la dinámica de esos acontecimientos y sobre los actores principales de esos acontecimientos. Vamos a ver el panorama mundial, los últimos acontecimientos internacionales. ¿Cómo marcha esa agenda? ¿Cómo tú ves la perspectiva a nivel internacional para luego ir particularizando en los temas y sobre todo lo que tiene que ver con el caso del tema de la cumbre de Trump y Vladimir Putin? Bueno, lo primero que hay que diferenciar la situación particular de Trump y la situación de Ucrania y la guerra que se libra allí entre la OTAN y Rusia, porque Trump tiene unas urgencias que lo han llevado a solicitar una reunión prácticamente urgente entre él y Putin. Una situación totalmente anormal que se ha improvisado y que no se esperaba por estos días todavía. Sin embargo, eso está creando una serie de expectativas de que la situación interna de Estados Unidos, la situación particular de Trump, puede conducir a una posible solución a la situación de Ucrania. ¿Quién presiona a Donald Trump? ¿De dónde recibe Donald Trump la presión para adelantar quizás lo que no se veía venir tan rápido, esa cumbre? Mira, lo primero es que Trump está fracasando en la mayoría de las grandes iniciativas que él ha lanzado. Tiene problemas internos muy agudos con el Congreso, tiene problemas con su grupo MAGA, tiene problemas con Europa, que lo han visto todos, tiene problemas con los BRIC, los países BRIC, porque los BRIC realmente se han burlado de Trump, en el sentido de las pretensiones de poner aranceles a todos los países y aranceles personales que se ven como personales porque no hay ninguna razón ni una ley norteamericana ni ningún acuerdo con el Congreso que lo lleve a plantear y defender ese tipo de medidas. Con lo cual, Trump lo que ha hecho es crearse una serie de situaciones muy incómodas y engorrosas para Estados Unidos, porque está reduciendo el potencial de exportación de Estados Unidos, está reduciendo el potencial de importación de Estados Unidos, y eso está creando una situación económica interna desastrosa. ¿Por qué? Porque la inflación está subiendo de una manera galopante. Y es natural que sea así cuando tú limitas las importaciones para darle prioridad a tu presión de arancelaria. Entonces, ¿qué sucede? Que eso se refleja en que disminuye la tasa de empleo, aunque él ha estado vendiendo el hecho de que en su gobierno la tasa de empleados ha subido muchísimo. Todo eso es mentira, porque el desempleo ha disminuido. Inclusive ustedes pueden ver que los otros días canceló a la directora de estadística de esa área porque dio unos datos y a él no le convenían esas informaciones y la canceló, pero de una manera grosera. O sea, esa es la situación que tiene Trump. Entonces se ha generado unos problemas externos y problemas internos. Ya los problemas internos lo pone en una situación bastante complicada, porque el hecho de que él esté tomando las medidas, como bien tú planteas, y que tenga que estar pausándolas, poniendo plazos y echando hacia atrás, genera mucha incertidumbre en los actores económicos en los Estados Unidos, los empresarios norteamericanos, y eso genera toda una situación bastante complicada para la economía. Mira, la situación es que Trump ahora mismo se ha creado demasiado frentes todos muy poderosos. Por ejemplo, él no encuentra cómo satisfacer la demanda del frente oligárquico financiero y de
y de los que viven de la industria de la guerra. Él no encuentra cómo satisfacer a esta gente. ¿Qué ocurre? Que al él plantearse una aspiración de querer resolver el problema de la guerra en esta reunión de Alaska, él le corta inmediatamente a esta gente las posibilidades de tener un enemigo a quien enfrentar a través de la fabricación de armas, a través de la tendencia del financiamiento de la industria militar, y que eso hace que Trump necesariamente tenga que crearse una línea de adversidad, sea hacia la India, hasta China o hasta Irán, con la finalidad de satisfacer los intereses y las intenciones de esta gente. Entonces, mover ese conflicto, tratar de mover el tema de mover ese conflicto, y mover ese conflicto para satisfacer esa élite, para satisfacer las aspiraciones la industria de la guerra. La industria de la guerra, porque se pensaba que la guerra del Medio Oriente podía darle oxígeno a este sector de la economía, pero sin embargo, el miedo que se le tiene a Irán por el desastroso efecto de la guerra de los 12 días, donde Irán desbarató medio Israel, así literalmente, desbarató medio Israel. Como internacionalmente ese conflicto como que se ha sepultado ahí un poco. Porque no tiene con qué responderle a Irán. E Irán sí tiene con qué golpear de una manera muy dura a Israel. Y han preferido, fíjate tú, que Netanyahu ha salido con una nueva que es la de ocupar toda Gaza. Pero a mí me gustaría, antes de entrar al tema de Gaza, que sigamos con Ucrania, Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría en esta cumbre? ¿Cómo tú lo ves? ¿Se logrará detener la guerra? ¿Se negociará en los términos que están planteando Putin, Rusia? ¿O se negociará en los términos que está planteando Donald Trump y que está planteando la OTAN y Europa? Mira, la Ucrania. situación... Porque hay planteamientos que es difícil consensuar. Sí, mira, la situación de Rusia es una y siempre ha sido la misma. Y han insistido de tal manera que prefieren reforzar el frente militar y sacrificar, diría yo, más vida para llevar a feliz conclusión su pretensión de tomar todo Donbass. Pero ¿qué ocurre? Que esa embestida de Rusia es una de las cosas que asustan a Trump y a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sí es cierto que Trump ha pretendido amenazar a Rusia con el problema de mandar 2 submarinos nucleares a la frontera rusa. Rusia le resultó una piedra muy difícil de manejar porque reactivó aquella posición que había adoptado Rusia de no extender los misiles de corto y largo alcance porque había un acuerdo que entre Rusia y Estados Unidos, pero que Estados Unidos lo suspendió, pero Rusia prefirió abstenerse de esa suspensión. Pero ahora resulta que Rusia ha dicho que esa moratoria cesa, y al cesar esa moratoria, Rusia pone en el tablero militar todos unos recursos armamentísticos que a Estados Unidos le han resultado sorpresa, y por tanto se mandan corriendo a solicitar una reunión urgente con Putin con la finalidad de complacer a Rusia, es lo que se ve, complacer a Rusia en torno a ciertas demandas con Ucrania de intercambio tierra una por otra. La integridad territorial, pero nada de eso va a resolver la demanda de Rusia, porque Rusia ha dicho repetidas veces que es un acuerdo militar con Estados Unidos de neutralidad y de respeto mutuo y de acuerdos geopolíticos, geoestratégicos, con la finalidad de que Rusia se respete y que Estados Unidos cese en su persecución, la guerra económica, las sanciones, todo eso. Con relación a Ucrania, pero los territorios ocupados, o sea, el Donbass, ¿verdad? Esa zona
Esos territorios le pertenecen a Rusia. Pero la situación de Crimea ya dejarla resuelta. La situación no es tan simple. Definitivamente. No, pero eso es lo planteamientos de Rusia. Sí, la situación no es solo eso. Porque Rusia lo que pretende es conseguir una garantía de seguridad de que la OTAN no se va a acercar a su frontera. Y que Ucrania no va a ser parte de la OTAN. Y que OTAN, por eso. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rusia, hasta que no le den ese sistema de seguridad y de seguridad con respecto a Europa y las pretensiones de Europa de seguir metiendo sanciones, es Occidente contra Occidente. Rusia no va a ceder. Y eso se va a ver ahora después de esta cumbre de Alaska, donde Estados Unidos la solicitó de una manera rápida, porque las élites corporativas norteamericanas le tienen miedo a esa situación que lanzó Rusia de las armas de corto y largo alcance que pueden desbaratar todas las bases norteamericanas que tiene Europa en un pestañear de ojo. Entonces, esas armas que Rusia ha puesto en juego ahora mismo, el Oreni, las armas estas ¿cómo se llama?, de hipersónica y ese tipo de cosas, son un recurso que Estados Unidos no posee y con lo cual Europa, Occidente no puede luchar. Está bien, ¿en qué condiciones va a negociar Europa, Ucrania, Estados Unidos mirarlo como un mediador, pero con amenaza hacia Vladimir Putin, hacia Rusia? Entonces, ¿qué condiciones van a negociar ellos? Mira, porque dicen, Rusia representa una amenaza, dice la Unión Europea, ¿verdad? Una amenaza para nosotros. Entonces, a Rusia hay que detenerla. Si complacemos a Rusia, mañana, ¿qué va a ocurrir? Mira, lo que sucede toda la ocupación que ha hecho, le garantizamos todo esto, mañana la amenaza vendrá en la intervención contra otros países. Mira, lo que sucede aquí es algo que debe mencionarse con un carácter fuerte. Estados Unidos domina Occidente. Hacer trato con Estados Unidos implica hacerlo con Occidente. ¿Por qué Rusia acepta esta condición de reunirse en Alaska con Trump? Al margen de Ucrania, al margen de Europa, solamente ellos dos. Pero con conversaciones previas con Ucrania, conversaciones previas con miembros, con la OTAN. No. Claro. No. El planteamiento de Zelensky y de Europa difiere de manera sobresaliente ante las pretensiones rusas y los arreglos que plantea Trump. Si Trump plantea un intercambio de terreno, de territorio, ¿qué es lo que Rusia podría ceder en este caso? Son los terrenos que están en el norte de Ucrania, donde Rusia ha realizado pequeñas perforaciones y Brian, Kurt, y no recuerdo la otra. Entonces, sobre eso, pero sobre las provincias ucranianas que ya están incluidas en la constitución rusa, sobre eso nada. Todo lo contrario. Rusia dice, si tú quieres un alto al fuego, tú tienes que sacarme todas tus fuerzas militares de estas tierras que ya son rusas y que representan para mí algo sagrado dentro de mi constitución. Por tanto, no hay ninguna conversación, ningún rejuego sobre estas limitaciones de estas provincias. Ahora bien, Zelensky, ¿cómo reaccionó? Diciendo que no. Europa, ¿cómo reacciona? Diciendo que no. Inclusive, ¿dónde está Zelensky ahora mismo? Está reunido en Alemania con 2 o 3, buscando la manera de ellos interpretar las conclusiones a que va a llegar Putin con Trump aquí en Alaska. Ahora bien, Trump dio grandes demostraciones de que domina Europa, de que domina Ucrania, sea por sus métodos bruscos y groseros o por la manera sumisa. Y por el poder que tiene. Sí, y por la manera sumisa con que Europa ha cedido parte de su soberanía a la administración Trump. En ese sentido, fíjate cómo se firmó o se hizo un acuerdo donde Europa le compra 700.000 millones de dólares o euros a Estados Unidos en armas para mandarla para Ucrania. ¿Qué ocurre?
que también Europa se compromete a invertir 600.000 millones más en la economía norteamericana. O sea, Europa da a entender que no tiene soberanía, que es un súbdito de la política norteamericana y particularmente en este caso de Trump. Desde ese punto de vista, Trump negocia por él y a su vez buscará la manera de hacerle imponer a ellos el acuerdo a que él llegue con Putin. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se deduce. ¿Cree que eso lo aceptará sin ningún problema la Unión Europea, la OTAN, en Ucrania? O sea, van a aceptar el acuerdo que lleven ellos y no hay ningún problema con los planteamientos que están haciendo en este momento. Mira, ya le digo que Europa es una subordinación a Estados Unidos. A pesar de esa sumisión. Y aún con Trump. Mira, Europa no tiene con qué responderle ni siquiera a Trump, mucho menos a Rusia. Europa no tiene armas. Una economía totalmente deteriorada. Y ¿cómo le digo? Con un PIB disminuido cada día que pasa. Europa no tiene con qué enfrentar esa situación. Todo lo contrario. La economía más fuerte de Europa, que es Alemania, está en recesión. Está en recesión ahora mismo. Ellos no lo dicen. ¿Cómo está sosteniendo la guerra Ucrania? ¿Con el apoyo de quién? Los residuos que le quedan. Por eso es que Ucrania, el ejército ucraniano están desbandada. En pura desbandada. ¿Por qué? Porque no aguantan el poder de fuego de Rusia y no tienen que contestarle. Es a lo que se le teme. Por eso Europa tendrá que aceptar ese acuerdo porque no tienen de otra. Porque tú puedes negociar en una condición de fuerza si tú tienes con qué responderle a aquel que te puede agredir o que te puede afectar tus intereses. Pero Europa no tiene con qué defenderse. Y Estados Unidos ha llegado a un nivel tal de crisis interna en su industria, en su economía, que han tenido que agotar las reservas militares para mandarlas para Ucrania o para Europa, y Europa mandarlas para Ucrania. Y también eso se le está agotando, le tienen miedo. Pero también esa guerra debilita a esa situación. Debilita a la Unión Europea. La ha debilitado de una manera que, miren lo que se ha convertido. Digo, también ha debilitado a Rusia. Bueno, el problema ahí no le cae a Rusia por la situación de que Rusia se preparó para eso. Y además, todo el mundo ha visto cómo la economía rusa está creciendo y cómo su fuerza laboral está en ocupación plena. O sea, Rusia tiene menos de un 0,2% de desempleo. Y además, hay que ver todas las industrias nuevas que se están creando en Rusia y cómo Rusia responde y cómo Rusia ha desarrollado su economía y cómo los recursos energéticos, porque no solo la energía, es el asunto de la exportación de comida. Señores, Rusia ha desarrollado una economía agrícola que ya es capaz de sustituir inclusive los recursos del petróleo. A ese nivel se ha desarrollado. Y además, las industrias manufactureras que se están desarrollando en Rusia, cuando se dice que Rusia está creciendo en un 4,6%, es por esa base. Mire, vamos a hacer nuestra primera pausa y seguimos esta conversación en breve. ¿Cómo no?